Second Conditional, video 1. Este video es para mostrar, explicar cómo se forma el segundo condicional. El segundo condicional se refiere a una situación hipotética que tiene muy pocas posibilidades de volverse realidad. Ese es el uso. Nosotros habíamos visto que el primer condicional se usa para referirse a situaciones que es posible que sucedan, ¿sí? Como ya vimos con el primer condicional, este también tiene hipótesis, ¿sí? O la condición propiamente dicha y su resultado. Tiene sus dos partes, ¿sí? Solo que en este caso, ¿sí? En la parte del if, que siempre es la parte de la condición, el tiempo verbal que voy a emplear va a ser pasado simple, simple past. Y en la parte del resultado vamos a usar el modal verb would, si es afirmativo, ¿sí? O el modal verb wouldn't, si es que es negativo, ¿sí? Más el verbo en infinitivo, ¿sí? O sea, el verbo en infinitivo es como la primera columna de la lista de verbos. Entonces, hipótesis, pasado simple. Resultado es would o wouldn't, ¿sí? Más el verbo en infinitivo. ¿Qué es would? Would no tiene una traducción directa al español, pero lo que hace es que el verbo que viene después se transforme en el potencial. Por ejemplo, nosotros en castellano, si tenemos el verbo comprar, su potencial es compraría. Si el verbo es estudiar, el potencial es estudiaría, ¿sí? En inglés, ¿sí? No tengo esa forma del verbo estudiaría, leería, miraría, sino que sencillamente delante del verbo pongo el modal verb would. Se pronuncia sin la L, con una U, would, ¿sí? Entonces acá vemos que would buy, que se transforma en compraría. Buy es comprar, ¿sí? Entonces, would buy, compraría, ¿ok? Vamos a los ejemplos. Dice, if I won the lottery, I would buy a new house. O sea, si yo ganara la lotería, compraría una nueva casa. Es así como suena en castellano, ¿sí? Otro ejemplo, if I were you, I wouldn't do that. Si yo fuera vos, no haría eso. Y acá voy a pasar a explicar, ¿sí? Lo que tenemos en la fotocopia es un resumen de pasado simple, que es el tiempo verbal, que se utiliza en esta parte de la condición, ¿sí? El pasado simple es muy sencillo. Yo acá les puse un mini cuadrito de afirmativo, negativo, interrogativo y cómo se realizan las respuestas cortas. Para la forma afirmativa, primero va el sujeto, cualquiera, y el verbo en pasado simple. Esos son mis elementos principales. Sujeto, verbo en pasado simple. ¿Dónde encuentro el verbo en pasado simple? En la tercera columna de la lista de verbos. Hablando siempre de la lista de verbos que yo les di, ¿sí? Donde la primera columna es el infinitivo, la segunda columna está en castellano, ¿sí? La tercera columna es pasado simple y la última columna pasado participio, ¿sí? Siempre refiriéndonos a esa lista que yo le di. En la mayoría de las listas de verbos, ¿sí? La tercera columna suele ser el pasado participio, ¿sí? Pero bueno, quedémonos con la lista que yo les di, ¿sí? Esto está hecho en base a esa lista. ¿Qué pasa en negativo? En negativo yo voy a poner el sujeto de la oración y voy a utilizar para negar el auxiliar didn't. Y luego voy a colocar el verbo en infinitivo. Ojo, ya no va en pasado simple, va en infinitivo, o sea, como en la primera columna de la lista, ¿sí? Recuerden, infinitivo es la primera columna de la lista, el verbo sin conjugar. En la forma interrogativa va a comenzar con el auxiliar did, luego viene el sujeto, luego el verbo en infinitivo, o sea, como en la primera columna. Y en las respuestas cortas es yes, pronombre personal, que corresponde al sujeto de la pregunta, y el auxiliar did. Y si es que no, la respuesta será no, pronombre personal, y el auxiliar didn't, ¿sí? Cada vez que tengan que resolver la oración en negativo, vuelvan a este cuadrito y miren a ver cómo va, porque a veces se suele cometer el error de poner con el didn't, poner el verbo en pasado, cuando, si ustedes observan bien, ¿sí? Las tres explicaciones, aparece tanto en interrogativo
como en negativo el verbo en infinitivo, o sea, como en la primera columna. Y solo en afirmativo el verbo va en pasado simple. Voy a cortar acá para que el video no se haga tan largo.